Habiendo leído cómics por tantos años y estando tan de lleno metido en las películas, no tengo duda de que estamos ante una de las peores eras en lo que se refiere a lo relacionado a cómics y superhéroes de Marvel y DC. Pero vale la pena analizar cómo las editoriales predijeron años antes las mismas crisis que los estudios están cruzando en estos momentos. Por eso, hoy vamos a analizar la última crisis de DC Comics y cómo la editorial está en un ciclo de reinicio sin fin que no van hacia ningún lado. Hace tiempo hablamos sobre Flashpoint y los Nuevos 52, un evento que homenajeaba a Crisis en Tierras Infinitas, creando un nuevo futuro para los héroes. Como repasamos en ese video, la razón por la que fracasó ese evento fue por la pobre visión a futuro que interconectara el universo de manera coherente, y porque a pesar de estar buscando un nuevo inicio para los héroes, muchos personajes se mantuvieron como si nada hubiera pasado, creando contradicciones muy grandes. Por ejemplo, mientras Superman era un héroe juvenil en Metrópolis, Batman ya había adoptado a todos sus Robins, a la edad de 30 años. La cuestión a largo plazo hizo que DC tuviera que reestructurarse varias veces en otros eventos como Rebirth, el cual trató de recuperar a los héroes de antaño con toda su cronología, y posteriormente con el relanzamiento a medias de Dark Knights Dark Metal. Pero cada reinicio o nueva crisis multiversal iba perdiendo impacto. Así llega Dark Crisis, como un aparente homenaje a Crisis en Tierras Infinitas, prometiendo ser la crisis de las crisis más crisosas de las crisosas crisis de DC en los últimos años. Pero hablemos de la historia. La premisa nos dice que una oscuridad se cierne sobre el universo, y de entre todos los personajes, resurge uno llamado Paria, un personaje que conocimos por primera vez en Crisis en Tierras Infinitas, un ser sumamente inteligente que trataba de descubrir los secretos del universo, y que intentando ver el origen de todo, se encontró con el Antimonitor, un ser destinado a acabar con toda la vida en el multiverso. Paria sería testigo de la destrucción de miles de mundos, incluyendo el suyo, y haría parte esencial en reunir a los héroes más grandes de todas las tierras para vencer a este oscuro ser. Tras salvar la existencia y tras varios eventos, Paria quedaría sumido en un multiverso vacío, lleno de oscuridad, lo que lo fue arrastrando hacia la locura. Escuchando una voz, según él, la voz de la oscuridad misma, lo forzaría a crear un ejército de seres oscuros, buscando recrear el multiverso infinito, pero lleno de oscuridad. A raíz de esto, surgió un evento llamado la muerte de la Justice League. Aparentemente Paria se dio cuenta que la Tierra Cero, o el universo que todos conocemos de los cómics, era esencial para que el multiverso resurgiera, pero para poder usarlo a su favor, necesitaba la Justice League. Por tanto, en una breve batalla, Superman, Batman, Wonder Woman y varios otros miembros de la Liga fueron transportados a la realidad de Paria, donde fueron derrotados por sus más grandes enemigos, ahora potenciados por la llamada Gran Oscuridad. Apresándolos, la Tierra se quedaría sin héroes. Entrando en un caos, el hijo de Clark, Jonathan Kent, trataría de formar un nuevo grupo de héroes para defender la Tierra, aunque sin mucho éxito, terminó teniendo que reclutar a puro segundón. Por otro lado, Nightwing, líder de los Titanes, sería atacado por Deathstroke, quien era un enviado de Paria en la Tierra con la finalidad de reunir la mayor cantidad de enemigos para vencer a todos los héroes. En el desarrollo, Nightwing se volvería el protagonista central, ya que Deathstroke le disparó a Beast Boy en la cara. Esto conflictuaría mucho a Dick Grayson, hasta que finalmente encontraría la fuerza para liderar nuevamente a los Titanes para proteger al mundo. Mientras los Titanes se volvían el grupo más importante en la Tierra, los héroes desaparecidos de la Justice League estaban apresados en varios mundos donde estaban siendo controlados por ilusiones. Gracias a Barry Allen y a Hal Jordan, lograrían liberarse y se encaminarían a la Tierra, mientras Paria estaba ya completando su plan, acorralando a los héroes que quedaban. Pero gracias a la valentía de los Titanes y de John Kent, lograrían aguantar lo suficiente para el regreso de la Justice League, quienes vencerían a Paria y a su ejército oscuro. Finalmente se descubriría que la oscuridad no le hablaba a Paria, en realidad era su propia locura lo que lo había llevado a este extremo. Dándose cuenta de esto, finalmente moriría, aunque como consecuencia de toda esta crisis, el multiverso se reformó de manera infinita, pero con la oscuridad eliminada del propio multiverso. Al finalizar esta historia, la verdad lo que más me dejó fue incertidumbre sobre el futuro de los superhéroes. ¿Cuánto más pueden durar? En otras ocasiones he comentado que es muy difícil crear historias para Marvel o para DC Comics, ya que ambas editoriales no quieren el desarrollo ni la evolución de sus personajes. Pero esto no es porque las editoriales en sí sean malas, sino es por los propios fanáticos que rechazan el cambio, forzando a las editoriales que creen ciclos que se repiten una y otra vez. Ese es el encanto, pero esa es la maldición. El Joker escapa, Batman lo apresa y el ciclo se repite.
Spider-Man crece, tiene un trabajo, se enamora y luego lo pierde todo. Y vamos, yo mismo he dicho que no es que yo tenga una respuesta, y a mí mismo me daría pavor escribir un cómic de Spider-Man o de Batman, ya que en general estos trabajos están destinados al fracaso. Y no importa todo lo que lo hayas evolucionado, tienen que regresar al punto A. Y todo esto lo puedo puntualizar en la historia de Dark Crisis. Para empezar, antes de esto se vendió el evento de la muerte de la Justice League, que sabías que no iba a tener ninguna consecuencia. Vamos, no pasaron muchos meses para que regresaran. Lo que también nos lleva al disparo de Beast Boy en la cara. Estas son cosas que ya hemos visto antes. Superman murió en los años 90. Echo le disparó en la cara a Kingpin a inicios de los 2000. Y en su momento fueron actos impactantes, novedosos. Pero 30 o 20 años después, el mismo guiño se vuelve cansado. No importa cuántas portadas variantes nos vendan de la muerte de la Justice League y cuánto los escritores prometan que está cabrón, o cuánto el cómic incida que está cabrón que le hayan disparado a Beast Boy en la cara. Se vuelve cansino y molesto porque los creadores creen que nos están viendo la cara. Y esto enoja porque esta parafernalia está distrayendo a los propios escritores de lo que es verdaderamente importante. Y eso es el desarrollo de personaje. Los creadores están más enfocados en el fanservice, de traer de regreso a Doomsday o a Darkseid y hacer la finta de que van a matar a los héroes. Pero nada de eso tiene un verdadero impacto. Cuando leí Dark Crisis, no hay un solo panel que sea memorable. El arte podrá verse muy bonito, pero es totalmente hueco. Y claro que a veces me pregunto, bueno, pero ¿para qué leo esto? Y entiendo que ese siempre ha sido el problema de los superhéroes, pero creo que a través de los años han existido historias que en vez de enfocarse en el nuevo cataclismo que va a destruir el universo, se enfocan más bien en los personajes y sus emociones. Quizá de los últimos escritores destacados que quedan en DC sea Tom King, quien nos dio historias como Mr. Miracle, Strange Adventures y quizá más popular, Supergirl, Woman of Tomorrow, en la que supuestamente James Gunn va a inspirar a su nueva superchica. Lo que me parece destacado de todas esas historias es que no van a cambiar los status quo de los personajes, sino a explorar sus motivaciones y por qué son interesantes. Mr. Miracle, por ejemplo, explora este personaje que nació en Nueva Génesis y que fue intercambiado a Apocalypse como un tratado de paz con Darkseid. El cómic explora los traumas de un niño perfecto que cayó en el infierno, ajeno al amor y a las virtudes propias de su tierra, encontrando en el escapismo su talento máximo. La historia nos lleva a cómo lidia con sus relaciones personales y cómo lo ve el mundo de los superhéroes, como un personaje que nunca encaja y que no es respetado, a pesar de que pudo soportar los peores terrores del inframundo de Apocalypse. Mr. Miracle es el personaje que puede escapar a todo, pero que nunca termina resolviendo sus propios problemas. Esto mismo pasa en otros cómics escritos por King, como Strange Adventures o Supergirl. Sí, hay una trama atrás que cuenta la anécdota de superhéroes, pero lo importante es el crecimiento personal de los personajes y la introspección que tiene el lector al leer las páginas. El punto es que cuando leas un cómic te deje algo, un mensaje, una reflexión, una idea, no que lo leas durante 3 horas y termines como si nada. Y con esto he estado pensando que en realidad no es que los cómics estén cambiando, sino que yo estoy cambiando. Y eso puede ser algo válido, pero actualmente realmente he estado desempolvando tantas historias que me cuesta creer que yo soy el que está cambiando, y más bien es el medio el que se está traicionando. Después de leer los Teen Titans de Marv Wolfman y George Pérez, Daredevil de Frank Miller, Swamp Thing de Alan Moore o Eternals de Neil Gaiman o Batman de Grant Morrison, me quedo con la sensación de que no son los superhéroes o las eras o el tiempo. Siempre hay algo valioso en cualquier época. Vamos, a lo largo del tiempo siempre ha habido cosas malas y siempre ha habido cosas buenas. Pero cada año que pasa, lo bueno es más escaso. Y todo está lleno de guiños simplemente para atrapar las ventas. Y esto también lo veo en los estudios cinematográficos. Cada nueva película se preguntan ¿cómo puedo meter la mayor cantidad de personajes en esta cinta? En vez de preguntarse a mí qué me deja como creador y cómo puedo dejarle algo a las personas que están viendo esto. Puede que los escritores han muerto o han dado todo de sí. O que las editoriales piden cada vez más eventos y más crossovers, pero sin el talento detrás es imposible que puedan redireccionar sus historias. Pero hablando de crisis, siempre hablamos de que todo va hacia peor. Sin embargo, hay varios datos que llaman la atención y que vale la pena recuperar, pues no todo está totalmente perdido. Irónicamente, para 2021, la venta de cómics se había disparado un 60% en relación con el año anterior, manteniéndose arriba en 2022, aunque solo con un 4% de incremento. Lo importante de destacar de esto es que el verdadero boost que tuvieron las editoriales no fueron en los cómics mensuales, sino en las compilaciones con historias completas, superando por más del doble al cómic mensual. Esto es bueno y malo al mismo tiempo.
Bueno, porque antes de la pandemia la venta de cómics iba a la baja, pero probablemente por el encierro la gente se animó a revisar muchas historias, pero en formato de libro, o sea, la historia completa de inicio a fin. Esa es la buena noticia. La mala es que parece que esa efervescencia se ha detenido. Probablemente con la gente ya saliendo a hacer su vida normal, han olvidado nuevamente los cómics, y en cuestión de calidad, tanto Marvel como DC han tenido un estancamiento creativo. Y más importante, una falta de cosecha de talentos, sobre todo en el ramo de la escritura. Esto quizá podemos puntualizarlo en un comentario que puso en Twitter Mark Millar, escritor de Kick-Ass, Kingsman, Old Man Logan y más historias. Según él, antes podía ganar $1000 por página cuando trabajaba en DC o Marvel, mientras ahora escucha que muchos de sus compañeros ganan $90 por página. Establezcamos que si bien antes la paga podría haber sido demasiada buena o excesiva, el problema a largo plazo es que estas cifras no atraen a grandes talentos a mantenerse escribiendo cómics, o no atraen nuevos escritores para ingresar al medio. Nuevos escritores preferirían trabajar en cine o series, y eso obviamente en los cómics hace que la creatividad se estanque con escritores de medio pelo. Digamos que en este escenario jamás habríamos visto a creadores como Frank Miller, Alan Moore o Neil Gaiman desarrollar sus profesiones en este medio. De hecho, los ha ahuyentado, y eso evidentemente está impactando en la calidad de los cómics. Y eso a largo plazo creo que previene que los nuevos lectores se queden, y mucho menos que mes a mes sigan siendo lectores recurrentes. La pandemia quizá fue una ilusión, la gente buscaba con qué distraerse, pero en esencia cualquiera que lleve aquí más de 10 años notará que Marvel y DC se están repitiendo de manera que es imposible que se mantengan así por 50 años más. Es cansado y agotador como fanático que todo el tiempo estén tratando de venderte esta especulación sobre el nuevo evento, cuando en realidad han perdido el foco y la calidad en sus historias principales. Creo que no deben de enfocarse en cuántos personajes pueden meter en una historia, sino cómo va a impactar al lector. A final de cuentas, las buenas historias son las que nos reflejan y hablan de lo humano, y estos personajes ya no tienen mucho de humano, son arquetipos huecos destinados a repetirse. Pero algo que siempre vale la pena explicar es que los cómics no solo son superhéroes, hay un gran mercado en Estados Unidos y en todo el mundo con otro tipo de historias, pero es real que parte de ese mercado se sostiene por Marvel y DC, y es importante que las grandes editoriales reencaminen de una vez por todas sus prioridades. A corto plazo para mantener las ventas, a largo plazo por su propia permanencia, y más allá de ambas, por simple y llana dignidad al legado que representan sus editoriales. Pero bueno, para cerrar el video me gustaría decir que sí, tenemos muchos problemas, pero la pregunta es cómo lo resolvemos. A manera de opinión, creo que DC debe de atraer nuevos talentos, ya sea haciendo scoutings en las convenciones o realmente promoviendo que los escritores les envíen material para ser revisados. Y otra es generar sueldos competitivos para que personas que a lo mejor estén escribiendo guiones en Hollywood o literatura en general puedan sentirse atraídos para traer sus historias a estas editoriales. Y vamos, no todo está perdido, yo sé que hay algunos cómics que son interesantes y siempre los va a haber, pero creo que algo muy importante que hay que entender es que los cómics estandarte de las editoriales tienen que ser buenos. Dígase Spider-Man, dígase Batman y los eventos principales que son las columnas vertebrales de todo lo que viene en las editoriales. Si la columna vertebral está mal, todo va a dejar de funcionar. Y como digo, todavía hoy en día hay escritores que considero muy talentosos como Tom King y del lado de Marvel Jonathan Hickman. Pero al día de hoy son más escasos este tipo de escritores que antes proliferaban muchísimo en los cómics. Los viejos talentos están ya casi diciendo adiós y realmente no veo nuevos nombres que puedan destacar en la industria y sacarla adelante. Porque en este punto no necesitamos historias pasables, necesitamos cómics trascendentes. Y para eso DC y Marvel deben de poner más atención en la manera que tratan a su talento, en los créditos que le dan en las películas y sobre todo en el dinero que les pagan día a día. Pero en fin, esa es una reflexión que simplemente quería dejarles y espero que la mayoría de ustedes la tomen de manera constructiva, porque como alguien que ama este medio, simplemente quiero que prolifere y se mantenga durante muchos años. En fin, te agradezco mucho por ver este video, no olvides suscribirte a The Top Comics y también no olvides seguirme a través de mis redes sociales. Sin más, yo soy Mr. X, nos vemos en la próxima.